¿Qué sucede cuando el hombre más honesto de la nación debe decidir si su gente necesita un rey, sabiendo que ese cambio destrozará la tradición sagrada? Estamos a punto de sumergirnos en la vida de Samuel, el vidente de Israel, el profeta que ungió a los primeros reyes y el último de los jueces, el puente solitario entre una era de caos teocrático y el nacimiento de una monarquía destinada a pie a la gloria y la tragedia. Si la historia de cómo la fe se enfrenta al poder político es algo que te fascina, te pedimos que te suscribas ahora mismo, dejes un comentario diciéndonos qué rey de Israel te intriga más y compartas este video para que más personas descubran esta figura monumental. La era de Samuel no comienza con trompetas ni con ejércitos victoriosos. Comienza con un murmullo de desesperación en el templo de Silo y el llanto silencioso de una mujer, Ana, cuya esterilidad era vista como una maldición y un reproche social constante en una cultura obsesionada con la descendencia. Entender a Samuel requiere primero entender el periodo que lo parió, la era de los jueces. Este era un tiempo de anarquía espiritual y política, descrito con la aterradora frase: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Los israelitas habían caído en un ciclo autodestructivo de idolatría, opresión extranjera, moabitas, madiantas, filisteos, arrepentimiento superficial y finalmente la aparición de un juez que los liberaba solo para que el ciclo comenzara de nuevo. La fe era transaccional y la moral inexistente. La figura de Samuel era urgentemente necesaria porque la estructura moral y sacerdotal de Israel, centralizada en Silo, se estaba desmoronando desde dentro. Ana, en su profundo dolor durante una peregrinación anual, hizo un voto dramático a Dios. No solo pedía un hijo, sino que prometió devolverlo al servicio divino si le era concedido. Esta promesa no era un compromiso menor, era una dedicación de por vida, bajo el estricto código nazareo, aunque con algunas variaciones, siendo dedicado desde el vientre. No bebería vino, y la navaja jamás tocaría su cabeza. Cuando el sacerdote Elí, viejo y casi ciego, la vio orar con tal intensidad y sin emitir sonido, solo moviendo los labios, la tomó por una mujer ebria, lo cual dice mucho del bajo nivel moral y espiritual que ya se había normalizado en el lugar sagrado. Elí se había acostumbrado a la irreverencia, pero la pureza del dolor de Ana lo detuvo. Al entender su error, la bendijo y la promesa fue cumplida. Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios, o su nombre es Dios, nació y, fiel a su voto, Ana lo destetó y lo llevó al santuario de Silo para entregarlo al servicio de Elí. Este acto de entrega es crucial para comprender la rectitud inquebrantable de Samuel. A diferencia de otros grandes líderes que fueron llamados siendo adultos, Samuel fue formado dentro del santuario desde su niñez, pero en el epicentro de la corrupción. Elí era un buen hombre en su corazón, un sacerdote y juez legítimo, pero fue un padre terrible y un líder pasivo. Sus hijos, Ofni y Finehas, eran la antítesis de lo que representaba el sacerdocio. Estos jóvenes sacerdotes eran hijos de Belial, hombres inútiles. No solo se acostaban con las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo, sino que profanaban los sacrificios. En lugar de tomar solo la porción legal de la ofrenda, después de que se quemara la grasa para Dios, sus sirvientes llegaban con un tenedor de 3 dientes y apuñalaban la olla, tomando lo que sacaran, exigiendo la carne cruda antes de que se ofreciera la grasa al Señor, invirtiendo el orden sagrado y mostrando un desprecio total por la ley mosaica. Elí, a pesar de conocer sus fechorías, solo les ofrecía una reprimenda blanda, honrando a sus hijos más que a Dios. Esta tibieza
selló el destino de su casa. Es en este ambiente de piedad infantil, contrastada con la decadencia adulta, donde ocurre la llamada profética de Samuel, un momento que define su vida y, de paso, la historia de Israel. Una noche, mientras Samuel dormía en el tabernáculo, cerca del arca del pacto, y antes de que la lámpara de Dios se apagara, simbolizando la inminente extinción de la luz espiritual en Silo, una voz lo llamó. Samuel, con la inocencia de un niño criado en el servicio, pero sin haber experimentado aún una revelación pensó que Elí lo llamaba. Corrió hacia el anciano, demostrando obediencia inmediata, un rasgo que lo acompañaría toda su vida. Elí lo despidió. El fenómeno se repitió 2 veces más. Solo a la tercera llamada, el viejo sacerdote Elí, cuya propia línea profética estaba ya cortada por su indulgencia, comprendió la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Dios estaba hablando directamente a Samuel. Elí instruyó a Samuel sobre cómo responder. Habla Jehová, porque tu siervo escucha. Esta fórmula se convirtió en la divisa de Samuel, receptividad total a la voluntad divina. Cuando la voz llegó por 4ª vez, la revelación fue terrible. Dios no le dio a Samuel palabras de consuelo o profecías de liberación. Le dio una sentencia de muerte espiritual contra la casa de Elí. El joven profeta recién ungido debía entregar el mensaje más doloroso posible. El juicio irrevocable de Dios caería sobre la familia de su mentor. Elí no sería perdonado por no haber contenido la maldad de sus hijos. El horror de la situación es palpable. Un niño, con el peso de la teología y la disciplina divina en sus hombros. A la mañana siguiente, Elí, sabiendo intuitivamente que el silencio de Samuel era la confirmación de la tragedia, lo presionó para que hablara. Samuel, obediente a Dios y honesto con su maestro, relató la visión completa, sin omitir nada. La respuesta de Elí, aunque resignada, fue la de un hombre quebrantado. Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Con este momento, la autoridad sacerdotal pasó de la línea de Elí a la boca de Samuel. A partir de entonces, Samuel creció, y el Señor estaba con él. El relato bíblico afirma que ninguna de sus palabras cayó a tierra. Esto consolidó su reputación. Israel supo que un verdadero profeta se había levantado. Su ministerio, sin embargo, comenzó inmediatamente con la catástrofe que Dios había predicho. Los filisteos, siempre una espina en el costado de Israel, se levantaron en batalla. En un acto de desesperación supersticiosa, los israelitas, guiados por los malvados hijos de Elí, decidieron llevar el arca del pacto, el cofre sagrado que contenía las tablas de la ley, al campo de batalla, tratándola como un amuleto mágico o un talismán de guerra, en lugar de un símbolo de la presencia incondicional de Dios que requería obediencia. El resultado fue la peor derrota imaginable: 30.000 soldados israelitas muertos. Ofni y Finejas perecieron, y lo más terrible de todo, el arca del pacto fue capturada. La noticia provocó la muerte instantánea de Elí, que cayó hacia atrás al escuchar la pérdida del arca, y la muerte de la esposa de Finejas, quien, al dar a luz en ese momento, llamó a su hijo Icabod, que significa: la gloria se ha ido de Israel. La nación quedó moral, espiritual y militarmente devastada. Silo fue probablemente destruida poco después. El centro de adoración y la sede de la ley se habían desvanecido. Es en este vacío de poder, en la oscuridad de la humillación, donde Samuel emerge como la única esperanza legítima. Él no tenía un linaje real, ni siquiera era un levita de la rama sacerdotal principal. Era efraimita, pero poseía algo que nadie más tenía: la comunicación direi, probada con el Todopoderoso, y una pureza de intención nunca vista en la era de los jueces. Su primera gran tarea fue convocar a Israel
al arrepentimiento genuino. Organizó una asamblea en Mizpa, urgiéndoles a desechar los ídolos de Baal y Astoret, esos dioses de la fertilidad cananea que siempre tentaban a Israel. El pueblo respondió, confesando su pecado y ayunando. Mientras realizaban este acto de renovación, los filisteos, que vieron la reunión como un acto de sedición, atacaron. Aquí es donde el liderazgo de Samuel se manifiesta claramente. Él no usa la fuerza militar. El ejército estaba diezmado. Usa la intercesión. Ofreció un cordero en holocausto. El texto describe que Dios respondió con un trueno poderoso que atemorizó y confundió a los filisteos, permitiendo que los israelitas, liderados ahora por Samuel, los persiguieran y los derrotaran decisivamente. Este fue un milagro de liberación total. Para conmemorar la victoria, Samuel erigió una piedra y la llamó Ebenezer, la piedra de ayuda, declarando, «Hasta aquí nos ayudó Jehová». Esta victoria fue tan completa que los filisteos no volvieron a invadir durante el resto de la vida de Samuel. El ministerio de Samuel, a partir de ese momento, fue una síntesis de las tres funciones más altas de Israel. Sirvió como profeta, transmitiendo la palabra de Dios; como juez, impartiendo justicia en un circuito que incluía Betel, Gilgal, Mizpa y Rama, su ciudad natal; y como sacerdote, aunque técnicamente no era cohen, oficiaba en altares debido a la situación de emergencia y la desaparición de Silo. Samuel restauró la paz interna y externa. Los días de Samuel fueron los últimos días de la teocracia pura en Israel. Durante su liderazgo, Israel experimentó orden, justicia y prosperidad bajo la mano invisible de Dios, dirigida por su siervo honesto. Pero esta paz era frágil y dependía enteramente de la vida y la probidad moral de un solo hombre. Y ahí radica el germen de la próxima y fatal transición, la inevitabilidad de la sucesión. Pero esta paz era frágil y dependía enteramente de la vida y la probidad moral de un solo hombre. Y ahí radica el germen de la próxima y fatal transición, la inevitabilidad de la sucesión. El gran dilema del liderazgo carismático, especialmente en un sistema teocrático, es que no puede ser replicado. La pureza de Samuel era una anomalía histórica. A medida que envejecía, sus viajes por el circuito de justicia se hacían más lentos. Su capacidad para supervisar la vasta red de aldeas se debilitaba, y la ansiedad de la nación crecía exponencialmente. Israel había vivido bajo el trueno de la protección divina, pero esa protección estaba intrínsecamente ligada al oído sensible del profeta. Si Samuel moría, la nación temía un regreso inmediato al abismo de los jueces, a ese ciclo de apostasía y opresión que había costado generaciones de sufrimiento. La estabilidad era precaria, porque no estaba institucionalizada, dependía del carácter singular de su líder. Aquí es donde Samuel, el hombre de rectitud inquebrantable, comete su error más significativo, un error de juicio profundamente humano que lo une trágicamente con su predecesor, el sacerdote Elí. Samuel intentó institucionalizar su legado a través de la vía más natural y a menudo la más peligrosa en el gobierno, la herencia familiar. Nombró a sus propios hijos, Joel y Abías, para que actuaran como jueces en Beerseba, la región más meridional del territorio, una zona clave para mantener la unidad y la seguridad. Este acto de delegación no solo buscaba aliviar su carga, sino establecer una línea de continuidad judicial, quizás esperando que el hábito del servicio a Dios, inculcado desde la infancia, se manifestara en ellos. Pero Samuel había fallado como padre, al igual que Elí, y el fallo no fue en la piedad superficial, sino en la integridad práctica. Si los hijos de Elí profanaron el culto sacrificial y la moral sexual en Silo, los hijos de Samuel profanaron la justicia civil en Beerseba.
El texto sagrado es brutalmente claro. Joel y Abías se desviaron del camino, aceptaron sobornos y pervirtieron la justicia. Esta forma de corrupción era, si cabe, más corrosiva para la sociedad que la irreverencia de los hijos de Elí. El sacerdote pervertido ataca la fe. El juez corrupto ataca la estructura social, destrozando la confianza del pueblo en la ley misma. Un ciudadano podía vivir sin ir a Silo, pero no podía escapar de la necesidad de justicia en la resolución de disputas de tierras, deudas o crímenes. La ley, que debía ser el reflejo de la voluntad divina de equidad, se convirtió en una mercancía para el mejor postor. La ironía histórica es demoledora. Samuel había nacido para reemplazar la casa corrupta de Elí, y ahora, al final de su vida, su propia casa replicaba el mismo patrón de decadencia moral que él había combatido desde niño. Este fracaso doméstico se convirtió en el catalizador político que Israel necesitaba para justificar el cambio más radical en su historia. Los ancianos de Israel, la élite política, social y tribal de la nación, ya no podían tolerar esta inestabilidad endémica y el riesgo asociado a un sistema judicial heredado pero pervertido. Viajaron a Ramá, donde residía Samuel, para presentar un ultimátum formal. Su petición no fue una queja susurrada sobre la corrupción de los hijos, sino una demanda fundamental para la reestructuración del Estado. Su argumento se basaba en 3 pilares que resonaban profundamente con la psicología de la época. Primero, la vejez de Samuel y el fallo de sus sucesores. Segundo, el deseo de seguridad militar frente a la amenaza persistente de los filisteos y otras potencias regionales. Y tercero, la envidia política. El tercer punto es clave. Danos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Esta frase, como tienen todas las naciones, Goyim, no era simplemente un deseo de modernización, era una profunda negación del pacto singular de Israel. Israel estaba destinada a ser diferente, un reino sacerdotal, una nación cuya cabeza invisible era Yahvé mismo. El sistema de jueces, con todas sus fallas, era la manifestación de esa teocracia. Al pedir un rey humano visible, permanente, con un ejército centralizado y una capital fija, Israel estaba pidiendo encajar, diluirse en el modelo geopolítico de Canaán y Mesopotamia. Estaban reemplazando la fe en el poder invisible por la confianza en el poder palpable de la espada y la corona. Querían normalidad. La reacción de Samuel fue de dolor profundo, un rechazo visceral. No porque rechazaran a sus hijos, aunque eso lo entristeció, sino porque sintió la petición como un rechazo personal a su ministerio y, más importante aún, como un rechazo directo a Dios. Samuel había dedicado toda su existencia, desde que Ana lo dejó en Silo, a la noción de que Israel no necesitaba un rey humano, sino que solo necesitaba escuchar y obedecer al juez celestial. Había restaurado la teocracia con Ebenezer. Ahora, la nación le estaba diciendo que su vida de servicio no había sido suficiente, que su modelo era obsoleto. Abrumado y sintiéndose la víctima de un doble rechazo, el de sus hijos, que corrompieron su legado, y el de la nación, que corrompió su gobierno, Samuel llevó el asunto, como era su costumbre, a la oración. Se retiró a consultar la voluntad divina, un momento que marcaría el fin definitivo de una era de 400 años, la era de los jueces. El silencio de Samuel, mientras esperaba la respuesta de Dios, es uno de los momentos más tensos y decisivos de la historia bíblica. ¿Qué diría el Todopoderoso? Defendería su sistema de jueces, castigaría hasta a Israel por su ingratitud y su deseo de imitar a sus vecinos, o, con una sabiduría que supera la comprensión humana, permitiría la monarquía, sabiendo que el pueblo, a pesar de sus intenciones puras,
terminaría decepcionado y castigado por la institución que tanto anhelaba. La respuesta divina fue tan reveladora como devastadora para el profeta. Dios le confirmó a Samuel que no se trataba de un rechazo a su persona, era un rechazo a la autoridad de Dios. No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Este fue el permiso para la transición, pero no sin una advertencia escalofriante, una profecía de las tiranías que se avecinaban. Dios instruyó a Samuel para que les diera exactamente lo que querían, pero no sin antes exponerles con detalle aterrador cuál será el proceder del rey que reinará sobre ellos. Samuel regresó a los ancianos con la orden de Dios, pero su mensaje fue una lista de calamidades. Explicó que el rey humano no sería un liberador altruista, sino un déspota que instituiría la conscripción obligatoria, reclutando a sus hijos para ser soldados o labradores reales y a sus hijas para ser perfumadoras, cocineras y panaderas en la corte. El rey tomaría la mejor tierra, los mejores siervos, los mejores animales, y diezmaría las cosechas y el ganado. El servicio a un rey significaba la pérdida de la libertad y de la propiedad, la subordinación total de la autonomía tribal a un sistema centralizado de impuestos y guerra. Samuel les estaba advirtiendo que la monarquía era en esencia una esclavitud glorificada y legalizada. A pesar de esta advertencia, que Samuel relató con la solemnidad de un juicio inminente, la respuesta de los ancianos fue obstinada y unánime. No escucharon las implicaciones teológicas ni las advertencias económicas. Estaban cegados por la visión de una autoridad centralizada, capaz de defenderlos de los filisteos. Querían un rey para que nos juzgue y salga delante de nosotros y haga nuestras guerras. La guerra y la seguridad militar se habían convertido en prioridades absolutas, superando incluso la libertad personal y la soberanía teocrática. El fracaso de Samuel en convencer a su pueblo de que la monarquía era un peor sistema que la teocracia, incluso con sus fallos, fue el último clavo en el ataúd de la era de los jueces. Samuel, con el corazón pesado, tuvo que aceptar la voluntad política del pueblo que Dios había sancionado. Ahora venía la tarea más compleja y peligrosa: cómo elegir a un rey humano que pudiera, al menos temporalmente, honrar la conexión divina de Israel. ¿Qué cualidades buscaría el profeta de Dios en un hombre destinado a ser hundidor, según la descripción que acababa de dar? Y lo que es más importante, ¿dónde buscaría Samuel a tal hombre, cuando toda su experiencia de vida le había enseñado que el poder humano era inherentemente corruptor? La resignación que embargó a Samuel tras recibir la orden divina de proceder con la monarquía no significó un abandono de su deber profético. Por el contrario, elevó la complejidad de su misión a niveles inéditos. Su desafío ya no era impedir el cambio, sino moldearlo, inyectar el ADN teocrático en una institución nacida de la desconfianza y la imitación pagana. Debía encontrar un hombre que pudiera ser rey ante las naciones, un comandante que pudiera dirigir las guerras, pero que, en su fuero interno, permaneciera sumiso a la voz del profeta y a la ley de Dios. Este era un equilibrio casi imposible, un ideal inalcanzable, y el primer intento de Samuel de encontrarlo sería la fuente de la mayor ironía de su vida. Samuel, el hombre que solo valoraba el oído para escuchar la palabra de Dios, fue instruido a buscar a un líder que satisficiera el criterio visual de la nación, la apariencia física del poder. El plan divino para la selección de este primer monarca fue, como suele suceder, tan simple como inesperado, totalmente desvinculado de las maquinaciones políticas o las asambleas tribales que la lógica humana habría dicho. No hubo concurso de oratoria,
ni pruebas de estrategia militar. El rey de Israel sería encontrado por casualidad en una búsqueda mundana de ganado perdido. La figura destinada aquí a la corona era Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. La elección de esta tribu, la más pequeña y con menos poder político, después de haber sido casi aniquilada en la guerra civil, narrada al final de la era de los jueces, era estratégicamente brillante. Al seleccionar a un benjamita, se evitaba el resentimiento inmediato de las tribus más grandes y poderosas, como Judá o Efraín. Saúl era un comodín, un neutral, que podría unificar la nación sin ser percibido como un mero extensionista de una hegemonía tribal ya existente. Pero la verdadera razón por la que Saúl fue el elegido inicial radicaba en su presencia física. El texto lo describe con una admiración casi poética. Un hombre joven y apuesto, y no había entre los hijos de Israel otro más hermoso que él. De hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Esta estatura, este porte imponente, resolvía instantáneamente la demanda de Israel de tener un rey como tienen todas las naciones. Saúl personificaba la fuerza y la majestad que el pueblo anhelaba, la muralla alta y humana que esperaban que detuviera la agresión filistea. Era, irónicamente, la antítesis del criterio de Dios, que más tarde le diría a Samuel: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Saúl fue el rey escogido por el ojo humano. La secuencia de eventos que llevó a Saúl ante Samuel parece extraída de una comedia de errores. Elí, el padre de Saúl, había perdido unas asnas. En la antigua sociedad agraria, la pérdida de ganado, especialmente de animales de tiro o carga, no era una simple molestia, era un golpe económico severo. Saúl fue enviado con uno de sus criados a buscar a los animales. Su búsqueda se prolongó, llevándolos a través de extensas regiones, desde el monte Efraín hasta el país de Salisa. Después de un viaje exhaustivo y fallido, agotados y cerca de renunciar, se encontraban en la tierra de Suf, muy cerca de Ramá, la ciudad residencial y centro judicial de Samuel. El criado de Saúl, con una pragmática sabiduría popular, sugirió que, puesto que estaban tan cerca, debían consultar al hombre de Dios que residía allí. Refiriéndose a Samuel, el criado explicó: «He aquí ahora, hay un varón de Dios en esta ciudad, que es varón respetable. Todo lo que él dice, acontece sin falta. Vayamos pues allá. Quizás nos informe del camino que debemos seguir». La gente no iba a Samuel para recibir profecías sobre el futuro de la nación o para ser ungidos. Iban a él para resolver problemas domésticos, para encontrar objetos perdidos, un testimonio de cuán profundamente se había incrustado Samuel en la vida cotidiana del pueblo como un oráculo confiable. Saúl dudó. ¿Cómo podrían pagar al profeta? El criado resolvió el problema ofreciendo un cuarto de siclo de plata que llevaba consigo, una tarifa modesta que indicaba que la consulta a videntes era una práctica común, aunque ahora centralizada en la figura de Samuel. La ironía se profundiza. El futuro rey de Israel, con la misión de ser ungido con aceite sagrado para salvar a la nación, estaba más preocupado por no poder pagar la consulta sobre unas asnas. Mientras Saúl y su criado subían la colina hacia la ciudad, Dios ya había preparado a Samuel. Un día antes de la llegada de Saúl, la palabra del Señor vino a Samuel con una precisión asombrosa. «Mañana a esta hora, yo te enviaré un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, a causa de su clamor, ha llegado a mí». Esta instrucción divina
contenía la clave teológica del nuevo sistema. Saúl no iba a ser un Melec, rey absoluto, con poder militar ilimitado, sino un Nagid, príncipe o caudillo designado por Dios. Un líder militar cuyo poder estaría supeditado a la teocracia. Este matiz, aunque sutil, era fundamental para Samuel. Él no estaba ungiendo a un déspota, sino a un siervo bajo mandato. Cuando Saúl y Samuel se encontraron a la entrada de la ciudad, el encuentro fue instantáneo y cargado de significado. Tan pronto como Saúl se acercó, la voz interior de Samuel confirmó la identidad del desconocido. He aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Saúl, todavía ajeno a la magnitud del momento, se acercó a Samuel, a quien no reconoció de inmediato, y le preguntó inocentemente: «Te ruego que me declares dónde está la casa del vidente». Samuel respondió con una solemnidad que debió haber desconcertado al joven: «Yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto, y come hoy conmigo. Y por la mañana te despacharé, y te descubriré todo lo que hay en tu corazón». Y, antes de que Saúl pudiera asimilar la invitación, Samuel le reveló el conocimiento profético que demostraba su autoridad. «Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, no te des cuidado, porque ya se han hallado». Saúl, ya impresionado, fue invitado al lugar alto, una especie de santuario local, donde Samuel había convocado a 30 personas para un banquete sacrificial. Este banquete no era un evento público, sino una reunión íntima de los ancianos y líderes locales que Samuel había logrado mantener fieles a la fe. En el momento de la cena, Samuel, actuando como sacerdote improvisado, le pidió al cocinero que presentara la porción que había sido reservada. El cocinero trajo el espalda y lo que estaba sobre ella, y lo puso delante de Saúl. En la etiqueta oriental, presentar el mejor corte, una porción ya separada y aguardada, significaba un honor preeminente y una designación pública, aunque velada, de liderazgo. Mientras Saúl comía en el sitio de honor, Samuel le habló en privado. La noche se convirtió en el río de la unción. Al día siguiente, al amanecer, Samuel llevó a Saúl fuera de la ciudad. Una vez a solas en el camino, Samuel le ordenó al criado que se adelantara, creando un espacio de máxima intimidad. Allí, Samuel sacó un frasco de aceite, el aceite sagrado, y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, sellando el pacto divino. El aceite, símbolo de la consagración y la transferencia del Espíritu, marcaba a Saúl como el elegido, el ungido, el Mesías, aunque en un sentido político-militar. Con el aceite corriendo por su barba, Samuel pronunció las palabras que definían la nueva era. No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad. La unción fue solo el principio. Samuel, consciente de que la palabra del profeta necesitaba validación inmediata y tangible para un hombre tan mundano como Saúl, le dio 3 señales específicas que actuarían como pruebas de su nueva investidura. Estos signos no solo eran predictivos, sino performativos. Buscaban transformar la conciencia de Saúl, llevándolo de ser un buscador de asnas a un líder ungido. La primera señal: al dejar a Samuel, se encontraría con 2 hombres cerca del límite de Benjamín, junto al sepulcro de Raquel. Ellos le informarían con certeza que las asnas habían aparecido, resolviendo así el problema doméstico que lo había traído. Esto confirmaba que el profeta Samuel había hablado con verdad sobre las cosas pequeñas. La segunda señal: se encontraría con 3 hombres que subían a Betel, la casa de Dios, cargando ofrendas. Uno llevaba 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero un odre de vino. Estos hombres lo saludarían y le ofrecerían 2 panes, un gesto de reconocimiento
y provisión. Esto simbolizaba que la comunidad religiosa, Betel, era un centro de culto importante. Comenzaría a proveerle un sutil reconocimiento de su autoridad futura. La tercera y más dramática señal. Al llegar a la colina de Dios, encontraría un grupo de profetas descendiendo del lugar alto, precedidos por una procesión musical de salterio, pandero, flauta y arpa. En ese momento, el Espíritu de Dios descendería poderosamente sobre él. Saúl profetizaría con ellos y sería transformado en otro hombre. Estas tres señales se cumplieron al pie de la letra. La más importante fue la tercera. Cuando Saúl se encontró con la compañía de profetas en éxtasis, el Espíritu de Dios lo invadió. La profecía en este contexto no era necesariamente la predicción del futuro, sino un desbordamiento emocional y espiritual, a menudo manifestado en cantos, trance y alabanza intensa. Saúl, el hijo de Cis, el hombre de la tierra, comenzó a profetizar. El asombro de los testigos fue tal que dio origen a un proverbio popular que perduraría por generaciones, una pregunta irónica sobre la conversión. También Saúl entre los profetas. Saúl fue transformado. Tenía la estatura y ahora tenía el espíritu. Pero la prueba final de su carácter y el primer indicio de su futura inseguridad fue su silencio. Cuando, tras su regreso, su tío le preguntó sobre su visita a Samuel, Saúl solo relató que el profeta les había dicho que las asnas habían aparecido. Saúl no le descubrió el asunto del reino de que Samuel le había hablado. ¿Por qué el secreto? ¿Era humildad o era la conciencia de que una unción privada no garantizaba la aceptación pública de las tribus? El profeta lo había ungido, pero el pueblo debía ratificarlo. Samuel lo sabía. Aunque Dios había elegido al rey, Samuel aún debía gestionar la transición política, y para ello necesitaba una confirmación nacional que legitimara a este benjamita desconocido. La unción secreta había sido solo un preludio, una consagración interna. Ahora, Samuel debía convocar al pueblo entero para el acto público, un referéndum forzado por el destino. El profeta reunió a todo Israel en Mizpa, el mismo lugar donde 20 años antes había convocado a la nación al arrepentimiento y había ganado la batalla de Eben-Ezer. Mizpa era el lugar de la teocracia restaurada. En ese lugar, en la cúspide de su propia autoridad, Samuel estaba a punto de desmantelar la estructura que tanto le había costado construir, presentando al hombre que ellos habían exigido, pero cuya verdadera prueba, la prueba del poder, aún estaba por venir. La resignación que embargó a Samuel, tras recibir la orden divina de proceder con la monarquía, no significó un abandono de su deber profético. Por el contrario, elevó la complejidad de su misión a niveles inéditos. Su desafío ya no era impedir el cambio, sino moldearlo, inyectar el ADN teocrático en una institución nacida de la desconfianza y la imitación pagana. Debía encontrar un hombre que pudiera ser rey ante las naciones, un comandante que pudiera dirigir las guerras, pero que, en su fuero interno, permaneciera sumiso a la voz del profeta y a la ley de Dios. Este era un equilibrio casi imposible, un ideal inalcanzable, y el primer intento de Samuel de encontrarlo sería la fuente de la mayor ironía de su vida. Samuel, el hombre que solo valoraba el oído para escuchar la palabra de Dios, fue instruido a buscar a un líder que satisficiera el criterio visual de la nación, la apariencia física del poder. El plan divino para la selección de este primer monarca fue, como suele suceder, tan simple como inesperado, totalmente desvinculado de las maquinaciones políticas o las asambleas tribales que la lógica humana habría dicho. No hubo concurso de oratoria,
ni pruebas de estrategia militar. El rey de Israel sería encontrado por casualidad en una búsqueda mundana de ganado perdido. La figura destinada a la corona era Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. La elección de esta tribu, la más pequeña y con menos poder político, después de haber sido casi aniquilada en la guerra civil, narrada al final de la era de los jueces, era estratégicamente brillante. Al seleccionar a un benjamita, se evitaba el resentimiento inmediato de las tribus más grandes y poderosas, como Judá o Efraín. Saúl era un comodín, un neutral, que podría unificar la nación sin ser percibido como un mero extensionista de una hegemonía tribal ya existente. Pero la verdadera razón por la que Saúl fue el elegido inicial radicaba en su presencia física. El texto lo describe con una admiración casi poética. Un hombre joven y apuesto, y no había entre los hijos de Israel otro más hermoso que él. De hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Esta estatura, este porte imponente, resolvía instantáneamente la demanda de Israel de tener un rey como tienen todas las naciones. Saúl personificaba la fuerza y la majestad que el pueblo anhelaba, la muralla más humana que esperaban que detuviera la agresión filistea. Era, irónicamente, la antítesis del criterio de Dios, que más tarde le diría a Samuel: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Saúl fue el rey escogido por el ojo humano. La secuencia de eventos que llevó a Saúl ante Samuel parece extraída de una comedia de errores. Elí, el padre de Saúl, había perdido unas asnas. En la antigua sociedad agraria, la pérdida de ganado, especialmente de animales de tiro o carga, no era una simple molestia, era un golpe económico severo. Saúl fue enviado con uno de sus criados a buscar a los animales. Su búsqueda se prolongó, llevándolos a través de extensas regiones, desde el monte Efraín hasta el país de Salisa. Después de un viaje exhaustivo y fallido, agotados y cerca de renunciar, se encontraban en la tierra de Suf, muy cerca de Ramá, la ciudad residencial y centro judicial de Samuel. El criado de Saúl, con una pragmática sabiduría popular, sugirió que, puesto que estaban tan cerca, debían consultar al hombre de Dios que residía allí. Refiriéndose a Samuel, el criado explicó: He aquí ahora, hay un varón de Dios en esta ciudad, que es varón respetable. Todo lo que él dice, acontece sin falta. Vayamos pues allá. Quizás nos informe del camino que debemos seguir. La gente no iba a Samuel para recibir profecías sobre el futuro de la nación o para ser ungidos. Iban a él para resolver problemas domésticos, para encontrar objetos perdidos, un testimonio de cuán profundamente se había incrustado Samuel en la vida cotidiana del pueblo como un oráculo confiable. Saúl dudó. ¿Cómo podrían pagar al profeta? El criado resolvió el problema, ofreciendo un cuarto de siclo de plata que llevaba consigo, una tarifa modesta que indicaba que la consulta a videntes era una práctica común, aunque ahora centralizada en la figura de Samuel. La ironía se profundiza. El futuro rey de Israel, con la misión de ser ungido con aceite sagrado para salvar a la nación, estaba más preocupado por no poder pagar la consulta sobre unas asnas. Mientras Saúl y su criado subían la colina hacia la ciudad, Dios ya había preparado a Samuel. Un día antes de la llegada de Saúl, la palabra del Señor vino a Samuel con una precisión asombrosa. Mañana a esta hora, yo te enviaré un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará así a mi pueblo de mano de los filisteos. Porque yo he mirado a mi pueblo, a causa de su clamor, ha llegado a mí.
Esta instrucción divina contenía la clave teológica del nuevo sistema. Saúl no iba a ser un Melec, rey absoluto, con poder militar ilimitado, sino un Nagid, príncipe o caudillo designado por Dios, un líder militar cuyo poder estaría supeditado a la teocracia. Este matiz, aunque sutil, era fundamental para Samuel. Él no estaba ungiendo a un déspota, sino a un siervo bajo mandato. Cuando Saúl y Samuel se encontraron a la entrada de la ciudad, el encuentro fue instantáneo y cargado de significado. Tan pronto como Saúl se acercó, la voz interior de Samuel confirmó la identidad del desconocido. «He aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo». Saúl, todavía ajeno a la magnitud del momento, se acercó a Samuel, a quien no reconoció de inmediato, y le preguntó inocentemente: «Te ruego que me declares dónde está la casa del vidente». Samuel respondió con una solemnidad que debió haber desconcertado al joven: «Yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto, y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé, y te descubriré todo lo que hay en tu corazón». Y, antes de que Saúl pudiera asimilar la invitación, Samuel le reveló el conocimiento profético que demostraba su autoridad. «Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, no te des cuidado, porque ya se han hallado». Saúl, ya impresionado, fue invitado al lugar alto, una especie de santuario local, donde Samuel había convocado a 30 personas para un banquete sacrificial. Este banquete no era un evento público, sino una reunión íntima de los ancianos y líderes locales que Samuel había logrado mantener fieles a la fe. En el momento de la cena, Samuel, actuando como sacerdote improvisado, le pidió al cocinero que presentara la porción que había sido reservada. El cocinero trajo el espalda y lo que estaba sobre ella, y lo puso delante de Saúl. En la etiqueta oriental, presentar el mejor corte, una porción ya separada y aguardada, significaba un honor preeminente y una designación pública, aunque velada, de liderazgo. Mientras Saúl comía en el sitio de honor, Samuel le habló en privado. La noche se convirtió en el río de la unción. Al día siguiente, al amanecer, Samuel llevó a Saúl fuera de la ciudad. Una vez a solas en el camino, Samuel le ordenó al criado que se adelantara, creando un espacio de máxima intimidad. Allí, Samuel sacó un frasco de aceite, el aceite sagrado, y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, sellando el pacto divino. El aceite, símbolo de la consagración y la transferencia del Espíritu, marcaba a Saúl como el elegido, el ungido, el Mesías, aunque en un sentido político-militar. Con el aceite corriendo por su barba, Samuel pronunció las palabras que definían la nueva era. ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad? La unción fue solo el principio. Samuel, consciente de que la palabra del profeta necesitaba validación inmediata y tangible para un hombre tan mundano como Saúl, le dio 3 señales específicas que actuarían como pruebas de su nueva investidura. Estos signos no solo eran predictivos, sino performativos. Buscaban transformar la conciencia de Saúl, llevándolo de ser un buscador de asnas a un líder ungido. La primera señal: al dejar a Samuel, se encontraría con 2 hombres cerca del límite de Benjamín, junto al sepulcro de Raquel. Ellos le informarían con certeza que las asnas habían aparecido, resolviendo así el problema doméstico que lo había traído. Esto confirmaba que el profeta Samuel había hablado con verdad sobre las cosas pequeñas. La segunda señal: se encontraría con 3 hombres que subían a Betel, la casa de Dios, cargando ofrendas. Uno llevaba 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero, un odre de vino. Estos hombres lo saludarían y le ofrecerían 2 panes, un gesto de reconocimiento y provisión. Esto simbolizaba
que la comunidad religiosa, Betel, era un centro de culto importante, comenzaría a proveerle un sutil reconocimiento de su autoridad futura. La tercera y más dramática señal. Al llegar a la colina de Dios, encontraría un grupo de profetas descendiendo del lugar alto, precedidos por una procesión musical de salterio, pandero, flauta y arpa. En ese momento, el Espíritu de Dios descendería poderosamente sobre él. Saúl profetizaría con ellos y sería transformado en otro hombre. Estas tres señales se cumplieron al pie de la letra. La más importante fue la tercera. Cuando Saúl se encontró con la compañía de profetas en éxtasis, el Espíritu de Dios lo invadió. La profecía en este contexto no era necesariamente la predicción del futuro, sino un desbordamiento emocional y espiritual, a menudo manifestado en cantos, trance y alabanza intensa. Saúl, el hijo de Cis, el hombre de la tierra, comenzó a profetizar. El asombro de los testigos fue tal que dio origen a un proverbio popular que perduraría por generaciones. Una pregunta irónica sobre la conversión. ¿También Saúl entre los profetas? Saúl fue transformado, tenía la estatura y ahora tenía el espíritu, pero la prueba final de su carácter y el primer indicio de su futura inseguridad fue su silencio. Cuando, tras su regreso, su tío le preguntó sobre su visita a Samuel, Saúl solo relató que el profeta les había dicho que las asnas habían aparecido. Saúl no le descubrió el asunto del reino de que Samuel le había hablado. ¿Por qué el secreto? ¿Era humildad o era la conciencia de que una unción privada no garantizaba la aceptación pública de las tribus? El profeta lo había ungido, pero el pueblo debía ratificarlo. Samuel lo sabía. Aunque Dios había elegido al rey, Samuel aún debía gestionar la transición política, y para ello necesitaba aún una confirmación nacional que legitimara a este benjamita desconocido. La unción secreta había sido solo un preludio, una consagración interna. Ahora, Samuel debía convocar al pueblo entero para el acto público, un referéndum forzado por el destino. El profeta reunió a todo Israel en Mizpa, el mismo lugar donde 20 años antes había convocado a la nación al arrepentimiento y había ganado la batalla de Eben-Ezer. Mizpa era el lugar de la teocracia restaurada. En ese lugar, en la cúspide de su propia autoridad, Samuel estaba a punto de desmantelar la estructura que tanto le había costado construir, presentando al hombre que ellos habían exigido, pero cuya verdadera prueba, la prueba del poder, aún estaba por venir. El río estaba montado. Samuel se paró frente a las tribus congregadas en Mizpa, y su voz no traicionó el dolor que sentía por la decisión que debía ejecutar. Su discurso fue la última y más severa reprimenda histórica de Israel. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los reinos que os afligieron. Mas vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os ha guardado de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. El profeta no les concedía la corona, sin antes recordarles la ofensa. Para evitar cualquier sombra de duda sobre la elección, Samuel procedió a un sorteo público. La decisión fue reducida primero por tribus, luego por familias, y finalmente por hombres individuales. La tensión era insoportable. Cuando la elección final recayó sobre Saúl, de la familia de Matri, de la tribu de Benjamín, se desató un problema inesperado. El ungido no estaba. Saúl, el hombre de la figura imponente, se había escondido, abrumado por la magnitud de la tarea o la desconfianza en la aceptación. Tuvieron que consultar al oráculo divino para localizarlo. Cuando se reveló que Saúl estaba escondido entre el bagaje, el equipaje de guerra que la multitud había traído consigo, Saúl fue traído a la luz.
Al presentarse ante el pueblo, la visión fue electrizante. La diferencia de estatura era tan evidente que el pueblo lo confirmó visualmente. Samuel lo presentó no como el rey que ellos merecían, sino como el hombre elegido por el cielo. ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? La multitud respondió con un grito atronador que resonaría en la historia: ¡Viva el rey! Tras la aclamación, Samuel, en un acto que buscaba cimentar la nueva institución, pero limitarla eternamente, escribió el derecho del reino y lo depositó delante de Jehová, como una constitución escrita y sagrada que regulaba las obligaciones y los límites del monarca. Con este documento, Samuel aseguró que incluso la monarquía estuviera sujeta a la ley mosaica y no se convirtiera en una tiranía oriental. En teoría, el rey estaba por debajo de la ley, una salvaguarda que Saúl ignoraría fatalmente más adelante. Pero el comienzo fue turbulento. A pesar del entusiasmo masivo, la aceptación no fue universal. El relato menciona inmediatamente a un grupo de hombres de Belial, personajes inútiles y cínicos que despreciaron al nuevo rey. ¿Cómo nos ha de salvar este? Y no le trajeron presentes, un acto de insubordinación pública y una negación de la autoridad. Saúl, en una muestra inicial de paciencia, o, quizás, de profunda timidez política, optó por ignorarlos. El Nahid regresó a su casa en Gabaa, retomando las labores agrícolas, esperando su momento de validación militar. El trono era, por ahora, una promesa. La validación no tardó. Mientras Saúl estaba arando el campo, la noticia llegó desde Jabes de Galaad, una ciudad al otro lado del Jordán, con lazos históricos con Benjamín. Nahash, el amonita, un rey cruel que buscaba expandir su dominio, había sitiado la ciudad. Los términos de la rendición de Nahash no eran simplemente económicos o militares, eran un acto de humillación ritual. Nahash exigía sacar el ojo derecho a todos los varones de Jabes, para poner una afrenta sobre todo Israel. Este acto de mutilación forzada era un mensaje de terror y una garantía de que esos hombres jamás podrían servir en la guerra. El ojo derecho era esencial para apuntar con lanzas y arcos. El pánico se apoderó de Israel. Cuando los mensajeros llegaron a Gabaa, la gente levantó la voz en llanto. Y fue en ese momento, viendo el terror y la necesidad palpable de un liderazgo militar, que el Espíritu de Dios, que ya había visitado a Saúl en el campamento de profetas, descendió sobre él con una furia justiciera. La pasividad se evaporó. Saúl tomó una yunta de bueyes, los desmembró con su herramienta de labranza y envió los pedazos a través de todas las tribus de Israel, con una amenaza que solo un rey ungido podía proferir: así se hará ya a los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. El mensaje fue un llamado a la movilización total, invocando el nombre del profeta junto al suyo, uniendo la legitimidad espiritual con la militar. El terror de la amenaza, combinado con la vergüenza de la afrenta amonita, fue efectivo. El pueblo se movilizó como un solo hombre en Besek. Saúl, el granjero de Benjamín, había pasado la primera prueba de liderazgo, había convocado al ejército y se había preparado para la batalla que finalmente cimentaría su corona y daría aquí a Israel lo que tanto había deseado: un rey que saliera delante de ellos y peleara sus guerras.